Bienvenidos. Esta es una serie de estudios basada en los profetas menores. ¿Qué relevancia tienen sus mensajes para el día de hoy? El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 21. Fe en medio de la adversidad. Nuestro estudio de hoy está basado en el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Es muy poco lo que se sabe acerca de Habacuc. Se piensa que su nombre se deriva de la raíz hebrea que denota abrasar. Es probable que el libro de Habacuc fuera escrito entre los años 605 al 589 a.C. Habacuc profetizó en tiempos de grandes crisis. Poco antes de empezar su ministerio, el escenario internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. El imperio asirio había caído. Una historia interesante. Habacuc le reclama a Dios la razón por la que no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecen en su pueblo. ¿Qué asuntos preocupaba al profeta? La violencia, la iniquidad, destrucción, pleito, contienda, debilitamiento de la ley, injusticia, asedio del justo por el impío y distorsión de la ley de Dios. Todo esto era el resultado de haberse apartado el pueblo de su Dios, y vivir igual, o peor, que los gentiles. Pero el pueblo no quedaría impune, Dios había preparado a una nación peor que Judá para castigarla. Considera 1 de Pedro 4:17 y explica por qué es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué relevancia puede tener esta historia para el pueblo de Dios hoy día? ¿Cuál es la importancia del Consejo de Lamentaciones 3:40, tomando como base 1 de Juan 1:10? Haz pausa a este video para contestar las preguntas. Pensamiento central. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Esto es, a pesar de las circunstancias adversas, el justo vivirá por causa de la fe. Habacuc 2:4. El mensaje divino, por lo tanto, aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana, pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán porque en Él confían. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Toma nota de la expresión con todo, para determinar durante el estudio su significado de acuerdo al contexto. ¿Cuál es la fuente que produce alegría y gozo en el creyente? Lectura bíblica. Habacuc 3:1 al 4 y 16 al 19. Habacuc 3:1. Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot. A Habacuc le tocó ministrar en tiempos de gran adversidad. Su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas, y se aproximaba la deportación a la lejana tierra de Babilonia. Dos son las preguntas que hace el profeta a Dios. Primero, ¿por qué Dios no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecen en el país? El Señor le responde que está levantando a los caldeos como instrumento de su juicio. Esta respuesta llena de perplejidad al profeta, quien hace una segunda pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a un pueblo que, a pesar de su apostasía, era más justo que los caldeos? La respuesta divina le garantiza que la altiva caldea también caerá y será castigada, mientras el justo se sostendrá por su fe. Ahora encontramos a Habacuc orando nuevamente. El capítulo 3 es un salmo. Por lo que algunos suponen que Habacuc era miembro del coro del templo, por lo tanto, levita. El término sigionot indica un signo musical que tiene que ver con la melodía, acompañamiento o estilo en que debía ser entonado el canto. Algunos creen que significa, para cantarse con un estilo triunfal, con rápido cambio de emoción. Habacuc 3:2.
Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Todo el verso 2 contiene puntos que deben ser analizados detenidamente para poderlos comprender. En primer lugar, el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Esta palabra era la revelación de que Caldea invadiría Judá, arrasaría con ella, y a los sobrevivientes llevaría en cautiverio. La voz de Dios, portando un mensaje lleno de gravedad, siempre produce temor. Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios. Isaías pensó que moriría. Pablo tembló y se puso temeroso. Y Juan cayó como muerto. Aquí la Iglesia debe aprender claramente que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con su mensaje solemne, debe producir un temor reverencial. Esta debe producir quebrantamiento, humillación, y reflexión, así como el autoexamen. Debe ser un fuego que queme la escoria y un martillo que quebrante el corazón. En segundo lugar, la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Aviva tu obra. Quien oye la voz de Dios necesariamente piensa en su casa, en su reino. Habacuc, quien sabía bien lo que le esperaba a Judá, no oró: sálvame de esta invasión. Preserva mi vida. Pidió que la causa, esto es, los planes soberanos de Dios, se implementaran sin ninguna interferencia. En tercer lugar, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos la obra de Dios se expusiese al descubierto. En la Biblia se declara que este mundo es tinieblas, y eso no puede ser alterado hasta que Cristo venga. Mientras tanto, los creyentes son llamados a ser luz del mundo. Mateo 5:14. En cuarto lugar, pidió que cuando su ira contra Judá se manifestara por medio de los caldeos, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc 3:4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. En los versículos 3 al 15, Dios le recuerda al profeta lo que ha hecho, y cómo ha actuado en el pasado cuando Israel se encontró en problemas, y de qué modo él los libró. Esto lo convence para confiar en él en el futuro. Habacuc 3:16. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando supa al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El versículo 16 comienza con la palabra oí, que nos lleva necesariamente al versículo 2 donde exclama: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esto se refiere a lo que está a punto de suceder. Lo que había oído era de espantar. Dios no había disimulado la seriedad de lo que acontecería. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo, predecían lo que habría de sobrevenir a la gente, usaban dos palabras para los que servían a Dios y esperaban en Él, la palabra bienaventurados. Pero para los incrédulos y rebeldes, la palabra era ay. Así como, el Señor anticipa con todo realismo las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y le son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se han apartado de Él. Pero aparece en medio de esta escena de terror una hermosa confesión de paz. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. La paz de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que es a pesar de ellas. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Los versículos 17 al 19 forman uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. El verso 17 describe lo que será la devastación que harán los caldeos en el campo. Como es fácil de entender, la importancia de los rebaños y de los árboles que se mencionan, más las cosechas anuales de los sembradíos, es porque representan la fuente principal de subsistencia. Israel era un país que dependía de la agricultura, huertos y ganadería. Por otro lado, el verso 17 es una descripción de lo que harían los caldeos al invadir Judá. Aquí podemos derivar varias enseñanzas espirituales.
Este versículo es el reverso de lo que Dios le había prometido a su pueblo al entrar en la tierra prometida. En otras palabras, lo que habían sembrado y cuidado con tanto esfuerzo, se perdería por causa de su desobediencia a Dios. Una gran verdad es que, cuando se deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. En las Escrituras, una señal de no agradar a Dios es el no disfrutar los resultados de sus esfuerzos. Pero el que lo complace, disfrutará del resultado de su trabajo. Habacuc 3, 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El verso 18 empieza diciendo, con todo, que se puede traducir. Pero, a pesar de todo esto, Habacuc no niega que exista un problema mayúsculo. Lo reconoce, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. En nuestros tiempos, muchos encaran la adversidad negándola. Creen que al tener fe, la situación adversa se esfuma. Para ellos la fe es un acto de magia o prestidigitación que hace que los males desaparezcan. Si se tiene fe, la enfermedad huye, lo mismo la pobreza y los contratiempos de la vida. Es así que muchos no saben vivir la vida cristiana, porque si surge un vendaval piensan que Dios los está castigando por algún pecado cometido. No entienden que muchas veces Dios permite la adversidad para glorificar su nombre. Habrá ocasiones en que cuando surjan las tormentas, habrá que reprenderlas, en otras, Dios determinará que sigan, pero nos garantiza que en medio de ellas Él estará presente para llevarnos seguros a nuestro destino. Habacuc 3, 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc cierra su libro con 3 afirmaciones. Primero, Jehová el Señor es mi fortaleza. Segundo, el cual hace mis pies como de siervas. Tercero, y en mis alturas me hace andar. Las palabras mi fortaleza se pueden interpretar de 2 maneras. Una, que el Señor le daba fuerzas espirituales, emocionales y físicas para mantenerse en paz a pesar de la adversidad. 2, que el Señor era un castillo donde se refugiaba. Ambas son correctas. Por un lado Dios concede a sus hijos nuevas fuerzas y por otro lado, Él es el castillo donde podemos refugiarnos ante el embate de la adversidad. Lo siguiente que dice Habacuc de Dios es que Él hace sus pies como de siervas, venados, gacelas. La gacela se caracteriza por la firmeza, rapidez y agilidad con que se mueve. Tener los pies como de gacela significa estabilidad y confianza. La última frase, con la cual cierra el libro, es, y en mis alturas me hace andar. Bíblicamente las alturas son sinónimas de seguridad, y de victoria espiritual. Pablo declaró que los creyentes han sido sentados en lugares celestiales. Efesios 1, 3. Y 2, 6. Quien anda en las alturas espirituales no corre los riesgos que hay en la llanura. Enseñanza. No son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, nuestro Dios. En el texto áureo se te dio una tarea. Tomar nota de la expresión con todo, para determinar durante el estudio su significado de acuerdo al contexto. ¿Cuál es la fuente que produce alegría y gozo en el creyente? Es hora de contestar. No hay que confundir la confianza en Dios con una actitud equivocada hacia el problema. En nuestros días se enseña la falsa doctrina de la superfe. Ten fe en tu fe, lo cual es una herejía. Habacuc no dijo, mi actitud positiva hacia la situación me dará salvación. No. Lo que dijo fue, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para tener una confianza tan firme en Dios a pesar de las circunstancias, se necesita tener una íntima relación con Dios. La fe, para encarar los contratiempos, no es nuestra, proviene de Dios. Por ello, la fe tiene que tener un punto de referencia, el cual es Dios y solamente Él. Reflexionemos un instante. ¿Cómo interpretas la presente situación mundial a la luz de lo estudiado? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la adversidad? ¿Qué enseñanza práctica obtienes de esta lección para tu vida? ¿Es correcto llevar nuestras quejas a Dios? Explica. Te invitamos a reflexionar. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida
que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.